Bueno, muy bien. Como siempre solemos decirlo, damos gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cuanto Él es bueno y para siempre es su misericordia que nos concede hoy este servicio de lectura número 103 del viernes 21 de junio de 2024 para continuar nuestra lectura de las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 32. Vamos a leerlo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo e ir explicando hasta donde Dios nos conceda esta noche. Tenemos entonces el versículo 1. Aquí se lo señalo, que es donde vamos a partir. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Más adelante, a medida que desarrollamos esta lectura, veremos qué implicación tiene esta expresión. Ellos dicen, porque a este Moisés. Dos cosas tienen que ver aquí en esa expresión tan desplicente hacia Moisés. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, dice, a este. Más adelante entendemos por qué se expresan de esa manera, ¿no? Y voy a colocarlo con amarillo y rojo porque ya saben, el amarillo y rojo en nuestras lecturas implica que hay sabiduría humana, el amarillo, y el rojo es pecado. ¿Listo? Ya hay una mala intención ya. De entrada hay una mala intención de parte de los israelitas eh, en esa petición que hacen a Aarón y cómo se expresan hacia Moisés. Estos versículos nos enseñan acerca del rol que desempeñan los ministros del Evangelio. De una vez aplicándolo, llevándolo de una vez aplicándolo a nosotros, a nuestro contexto ya dentro del desarrollo de la obra, viendo a Moisés, viendo a Aarón, viendo a Hur. Vamos a hacerlo de esa manera en ellos tres, Moisés, Aarón y Hur. ¿Listo? Moisés estaba en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley por 40 días y 40 noches. Ahora, aplicado esto a los ministros del Evangelio, ¿listo? El ministro del Evangelio ha de pasar tiempo en la presencia de Dios, recibiendo para sí y para el pueblo la sabiduría de Dios. Eso es lo primero que se debe tener en cuenta por parte de aquellos que están puestos como obispos o como pastores o ministros que apacientan y pastorean el rebaño. Ellos deben pasar tiempo en la presencia de Dios. Tienen que estar allí con la palabra, con la oración y el Espíritu Santo revelándoles palabra, mostrándoles la manera correcta en que deben vivir para agradar a Dios ellos mismos y luego cómo transmitir esa palabra al pueblo. Muy trascendental esto. Por eso es que Dios, cuando llama a alguien para la obra del ministerio, lo aparta desde el vientre para esa labor. Cosa muy contraria a quienes son puestos, como dijo el apóstol Pablo, que son que son puestos por hombre y que son ministros por parte de hombres y por hombres. Ellos tienen el tiempo ocupado en otras cosas, menos en pasar tiempo en la presencia del Señor. Entonces, posteriormente, pues se ve el resultado a mediano, corto y largo plazo de esa labor que hacen. Recordemos que hablando de ese tiempo de pasar en la presencia de Dios como lo estaba Moisés, recordemos que ese tiempo involucra dos cosas, la palabra y la oración. La palabra y la oración.
puesto que va a necesitar de la palabra para determinar en el corazón, sujetarse a ella y luego orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la manera como está dado por Dios en su sabiduría, que el ministro invierta el tiempo que va a estar en la presencia de Dios. Luego de esto, de que ya ha pasado tiempo en la presencia de Dios con la palabra y la oración, el ministro será guiado por el Espíritu Santo en su comunión con el Padre. Aquí vamos a colocarla, a editar un poco, Padre con P mayúscula, con el Padre y el Señor Jesucristo. Fíjese que Él va a ser, y es necesario que siempre sea guiado, no solo por el hecho de ser hijo de Dios, porque lo mejor es que un ministro sea hijo de Dios, porque así va a tener esa misma intención, ese mismo propósito del Padre. Va a estar en el mismo sentir de Jesucristo, quien a sus escasos 12 años dijo que le era necesario ocuparse en los negocios de su Padre. Y luego vemos cómo ya de edad de 30 años se ocupa en ello por 3 años de una manera tal que ciertamente trabajaba y se ocupaba en aquello para el cual el Padre lo había enviado. Así también los ministros del Evangelio. Entonces, Moisés en el monte, durante ese tiempo de 40 días y 40 noches, eh, también es un ejemplo de lo que nosotros necesitamos. Ahora, él desciende de allí por mandato de Dios en razón de que el pueblo se había corrompido. Pero el ministro hoy sale de la presencia de Dios para ministrar en la presencia de Dios al pueblo, que también debe estar en la presencia de Dios. Hablando de estar en la presencia de Dios, recordemos, amados hermanos, que esto no se refiere meramente a sacar un tiempo para orar y estudiar las escrituras, o estudiar las escrituras y orar conforme a las escrituras, sino que la vida de los hijos de Dios y de los ministros de Dios, que también sean hijos de Dios, es que pasen todo el tiempo en la presencia de su Padre. Quiere decir que estén delante de su Padre en todo momento, en esa comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Como bien lo dijese el apóstol Juan, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces el Espíritu Santo va a estar guiando a ese ministro que es hijo de Dios en su comunión con el Padre y el Señor Jesucristo. Esa comunión está establecida y fundamentada en la obediencia. Recordemos que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y el Señor Jesucristo dijo que si lo amamos, entonces guardáramos sus mandamientos. Posteriormente, el Espíritu Santo guiará al ministro en el ministerio de la palabra, dándole de nuevo para dar testimonio del Evangelio y hacer buen uso de la sabiduría de Dios. El ministro, entonces, será guiado también en la labor de apacentar y pastorear el rebaño para presentarlo a Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, cosa que Pablo también ya expresó y dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que esa es la labor de todo ministro del Evangelio, es de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es presentar a cada persona, a cada miembro del cuerpo de Cristo como virgen pura a Cristo. La iglesia, presentarla como virgen pura a Cristo. Una iglesia así como la que el Señor Jesucristo dice, que la palabra, que así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tuviese mancha, ni tacha, ni cosa semejante. Entonces el ministro trabaja para ese propósito. ¿Listo? Ahora, eso estaba hablándolo así, aplicándolo de Moisés en el monte, ¿no? En esos 40 días y 40 noches, aplicándolo y llevándolo a cómo debe ser la labor del ministerio hoy día. Ahora, hay que hacernos una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Aarón? ¿Dónde estaba Aarón? Esa es la pregunta que hay que hacerse a partir del versículo 1 que leímos, que nuevamente dice, volvamos aquí.
perdón que les mueva así la, la imagen. Vean, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Qué estaba haciendo Aarón? ¿Dónde estaba Aarón? Aarón no estaba con Moisés. Quien estaba con Moisés era Josué. Pero ¿qué estaba haciendo Aarón? ¿Dónde estaba él? Cuando se acercaron los israelitas y le dijeron que se levantase y que les hiciera dioses, que fueran delante de ellos. Y se expresaron tan displicentemente de Moisés. ¿Dónde estaba Aarón? ¿Qué estaba haciendo Aarón? ¿Estaba Aarón ciertamente ocupado en algo que trascendiese? ¿Qué pasó con él? ¿Quién estaba con él? Vamos a verlo a continuación. Resulta que en Éxodo 24, del 12 al 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Éxodo 24, 12 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, que son las que Moisés luego cuando desciende, él rompe esas tablas al ver al pueblo desenfrenado en la idolatría. Dice, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y aquí tenemos entonces a Moisés, quien va con Josué. ¿Listo? El libertador de Israel, ¿cierto? El libertador de Israel, con el que sería posteriormente el sucesor de Moisés. O sea, un estratega militar que también llegó a ser, comandando los ejércitos de Israel. Entonces Moisés y Josué fueron, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Listo? Entonces Josué, pues obviamente él iba con Moisés, pero él no estaba ahí dentro de la nube, en donde estuvo Moisés. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Vean, y aquí es donde aparece qué era lo que estaba haciendo Aarón. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Eso le dijeron a quién? A los ancianos. Que Aarón y Ur quedaban delegados por Moisés para atender toda clase de asuntos que el pueblo trajese ante los ancianos. ¿Sí? Aquí tenemos a los ancianos. Y estos a su vez trajesen delante de Aarón y de Ur para resolverlos. Acuda a ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Aarón y qué estaba haciendo Ur? Estaban durante ese tiempo atendiendo los asuntos que concernían asuntos del pueblo, situaciones que se presentaban durante esos días, que ya llevaban 40 días y que se fueron incrementando hasta el punto de que el pueblo llegó a pecar contra Dios. Pero vean lo que pasa luego. Luego dice lo siguiente. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este resultado de lo que está aquí en el capítulo 24 es lo que ellos le dicen a Aarón. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él, porque es que ya habían pasado esos 40 días y esas 40 noches, y durante esos 40 días y 40 noches,
como ese pueblo era tan numeroso y tenían tantas cosas, tantas necesidades, cada persona por sí y cada familia por sí, acudiendo a los ancianos, y los ancianos acudiendo a Aarón y a Hur para resolver todo asunto. Ustedes recuerdan el caso cuando leímos del suegro de Moisés, que llega y ve cómo el pueblo acude a Moisés, y desde la mañana hasta la tarde y todo el día Moisés ocupado en resolver los asuntos del pueblo. Bueno, entonces él pone a los ancianos y ahora está Aarón y Hur allí atendiendo todo esto. Pero no basta, el pueblo es mucho, y además, más adelante vamos a ver qué pasó en el corazón del pueblo. Aparte de que tenían muchos asuntos, cada uno en particular, luego cada uno con su esposa y su esposo, luego cada uno con sus hijos e hijas, habían asuntos conyugales, familiares, asuntos personales, rencillas, problemas, pleitos, contiendas, cosas, y todo eso era cada día. Y todo eso lo asumieron Aarón y Hur durante 40 días, amados hermanos, hasta que eso ciertamente rebosó. Luego leemos lo siguiente. Entonces ya sabemos que Aarón estaba, ¿qué? Él no estaba ocioso. Aarón estaba atendiendo todo a todo aquel que tuviera algún asunto. Entonces ya sabemos, ¿no? Él estaba ocupado juzgando todo asunto, toda clase de situaciones durante esos 40 días. Él estaba ocupado en mantener el orden en el pueblo. Para eso había sido delegado. Pero no estaba solo. Con él estaba Hur. Lo que pasa es que en Éxodo 32 no se menciona a Hur, porque ya en Éxodo 24 quedó claro que con Aarón estaba Hur. Aarón no estaba solo en ese asunto. Entonces está bastante claro que había otra persona ayudándole en eso. ¿Sí? Entonces, con él estaba Hur. Y de Hur no se dice nada tocante al becerro o posterior a lo que sucedió con el becerro, cuando Moisés dice que lo hizo cenizas. Lo que dice la tradición judía, dice que es que a él lo mataron por resistirse a que construyeran un becerro. Ese becerro. Hay un episodio en el Nuevo Testamento que es similar a lo que pudo haber pasado con Hur, que es el caso de Esteban, quien les cita a los judíos que están con piedras en sus manos para arrojárselas, les cita el pasaje de Éxodo 32. Entonces, Hur está ahí, Hur estaba con él, pero ciertamente no se dice nada tocante al becerro acerca de Hur. Aarón y Hur habían sostenido las manos de Moisés cuando el pueblo venció a los amalecitas. ¿Recuerden? Hacían un buen equipo de trabajo, pero uno de los dos no se mantuvo fiel, y ese uno cedió ante la dureza del corazón del pueblo. Lastimosamente fue Aarón. Hur no era libertador como Moisés. Hur no era el gran estratega militar que llegó a ser Josué. Hur no era el sumo sacerdote como fue Aarón, pero sí era un hombre confiable al cual Moisés le había confiado estar con Aarón para atender todo asunto del pueblo. Si Moisés le confió a Hur atender al pueblo, debía haber una muy buena comunicación con Aarón para que no actuara el uno sin el otro. La Biblia muestra que Aarón actuó solo, tomó la decisión solo.
Moisés había dejado a dos y entre los dos debían hacer frente a esa petición del pueblo. Lo que es evidente es que hubo una falla ahí. Uno de los dos tomó la preeminencia y no guardó fidelidad a lo que ya Dios antes, como hemos leído en el capítulo 20 de Éxodo, había dicho que no se hiciera imagen ni semejanza de Dios. No hubo fidelidad en eso por parte, en este caso, de Aarón. Ahora, era el asunto más trascendental y uno solo fue quien decidió. En ese caso, decidió Aarón. Debió haber un desacuerdo entre ellos. Debió haber también sido un momento de mucha tensión, como Jesús lo dice acerca de Moisés, cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, de las cartas de repudio, y ellos le dicen a Jesús que ciertamente Moisés sí les autorizó divorciarse. Moisés y Jesús dice, Moisés concedió eso por la dureza del corazón de ustedes. Entonces, eso debió ser un momento bastante tensionante, toda una multitud, todo un pueblo, ¿cierto? Dice en el capítulo 32 que murieron 3.000 hombres. O sea que imagínense 3.000 hombres en una asamblea pidiendo un becerro, pidiendo un ídolo. Que no, de hecho, hay una cosa bastante trascendental. Es que ellos no pidieron un becerro. Aarón les hizo un becerro. Yo decía, bueno, ¿y de dónde Aarón hizo el becerro? Ese becerro que Aarón hace es una tipología de un evangelio diferente al de Jesús. De hecho, Aarón había oído dentro de la ley que Dios les había dado a Moisés en cuanto a la consagración y todo, acerca de sí mismo como sumo sacerdote y para el pueblo, para consagrar al pueblo y santificarlo, lo del becerro. O sea, Aarón lo que hace es una apostasía, negar la verdad y colocar un becerro de oro que ocupa el lugar. El becerro para ellos, dentro de la ley, estaba tipificando a Cristo, así como la serpiente de bronce que Dios manda que Moisés haga, la ponga en un asta, tipifica a Cristo en la cruz, y que todo aquel que vea, mirase a esa serpiente que hubiera sido mordido, que tuviera ya el veneno dentro de sí, que estuviera a punto de morir y mirara a la serpiente, viviría. Mirar a la serpiente de bronce. Pero aquí es que Aarón comete una apostasía. ¿Por qué razón? Porque toma el becerro que tipifica a Cristo, entregado en sacrificio para santificar al pueblo, la sangre del becerro, para santificarlo y consagrarlo a él como sumo sacerdote. Y su concepto de ese becerro lo lleva a la parte idolátrica. Entonces hace ese becerro de oro. Eso es un evangelio idolátrico. Otro evangelio diferente. Con un animal que tipifica a Cristo, pero ese es un Cristo falso. Un falso Cristo, un falso becerro. Entonces, era el asunto más trascendental y uno solo fue quien decidió. Amós 3:3 dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Porque ciertamente, mis amados hermanos, si bien el capítulo 32 no dice nada acerca de Ur, no se dice nada más acerca de Ur, solamente la tradición judía dice que lo mataron ahí en ese episodio, cosa que no podemos nosotros afirmar, pero es que no se cuenta nada más. Pero lo que sí dice es que ahí estaba uno solo tomando la decisión. Uno solo fue el que entregó el becerro, lo hizo, pervirtiendo lo del becerro del sacrificio para consagración y santificación del pueblo, y haciendo de él uno de oro, que es lo que hoy día
podríamos traducir como un evangelio diferente al de Jesús. Jesús no es un becerro de oro. Jesús es el becerro del sacrificio que fue entregado en sacrificio por todos nosotros para santificarnos y para consagrarnos. Y a Él es que hemos de seguir. Y a Él que hemos de adorar. Ellos le dicen a Aarón, haznos dioses para que les sirvamos, para que los sigamos, para que los adoremos. Aarón pervirtió el evangelio. Una tipología, una figura y sombra de Cristo fue pervertida por Aarón y el pueblo se pervirtió tras esa adoración a ese becerro, a ese falso Cristo. Hoy día hay muchos falsos Cristos y no quiero entrar en detalle por causa de, hay que respetar también a la gente, pero en todo lugar hay un falso Cristo en una montaña, en una parte alta, que lo tienen como vigilando la ciudad, vigilando el pueblo, y el pueblo está entregado a ese falso Cristo, en ese lugar alto. Y la gente va a esos falsos Cristos, a esos lugares altos, en romerías, en momentos consagrados o santificados idolátricamente por el mundo. Acuden a esos lugares altos, donde está ese falso Cristo. Y si usted nota, hay un falso Cristo en muchas ciudades importantes del mundo y en muchas ciudades de Colombia. Hay un falso Cristo, un falso becerro. Ese falso Cristo que está ahí, en ese lugar alto, ese es ese becerro de oro que el pueblo de Israel adoró en el desierto. Cuando vea ese falso Cristo, que hasta lo llaman rey, acuérdense no de ver a una estatua allí, sino a un becerro de oro, construido por la maldad del corazón del hombre. Pero como estaba Aarón y Hur, el profeta Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Aarón y Hur no estuvieron de acuerdo. Aarón estuvo de acuerdo en hacerlo, Hur estuvo de acuerdo en no hacerlo. Eclesiastés 4, 9 al 12, hablando de la necesidad de que dos personas se pongan de acuerdo y sobre todo para asuntos de santidad, para asuntos del evangelio, para santificar al pueblo. Esto puede ser aplicado a una familia, a una pareja conyugal, a esposos con sus hijos e hijas, para toda la familia. Mejores son dos que uno. Aarón consideró que mejor era él que Hur, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y ustedes cuando leen, y hemos leído, los herederos de la justicia por la fe, de Moisés pasa a Josué, pero no mencionaron. En cambio a Ur lo deja en un lugar de dignidad, levantando las manos de Moisés, cuando todavía tenía buena comunicación con Aarón, o los dos se ponían de acuerdo para lo agradable a Dios, prevaleciendo así el propósito de Dios por encima de la posición. Y levantaron ambos las manos de Moisés, y los israelitas prevalecieron contra los amalecitas. Y luego vemos cómo también de Ur se toma para hacer el tabernáculo a Bezalel, o sea que Bezalel era nieto de Ur. Y también deja en un lugar de dignidad a Ur cuando menciona que Moisés le delegó atender los asuntos del pueblo. Y tanto así que el Espíritu Santo no involucra a Ur en ese pecado de Israel y de Aarón, sino que prácticamente a partir de ahí, del capítulo 24 y de lo que sucedió
En el 32 no se vuelve a saber nada de Ur. Luego dice, hablando de los esposos, también si dos durmieren juntos, porque esto no está hablando de actos de fornicación. La fornicación es pecado, ni tampoco está hablando de la tolerancia a pecados contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Está hablando de una pareja de esposos, casados legítimamente. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, en este caso, 3000 hombres prevalecieron contra Aarón, pero Aarón tomó la decisión él solo. Ur, ciertamente, tuvo que haber estado allí resistiendo a esos 3000 que llegaron contra ellos, pero Aarón cedió. Lamentablemente, esto del cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, se rompió. sea, si el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo para santificar el hogar caerá en la ruina. Mateo 18, 19, el Señor Jesucristo dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto, amados hermanos, se refiere, ya hemos hablado que nuestras peticiones deben privilegiar el propósito de Dios, deben privilegiar la disposición del corazón de los esposos y de la familia completa para servir a los propósitos de Dios. Por eso, en cualquier cosa que pidieren, en razón de ello, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Pero cuán importante es que estén de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, lleve este versículo y esta palabra a la vida conyugal y verá ciertamente cómo da mucho fruto. Y asimismo, si una persona, en el caso de Loida, con su hija Eunice, se pusieron de acuerdo para levantar a Timoteo y que Timoteo ciertamente, con integridad de corazón y entendimiento frente a la salvación, llegase a ser hijo de Dios y llegara a servir a Dios y al Señor Jesucristo como pastor. Dos, es necesario que dos se pongan de acuerdo. En esta ocasión, Aarón asumió la toma de decisiones en este asunto y no se vuelve a mencionar a Ur. A continuación, en Éxodo 32, 2 al 6 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. No dice, y preséntenlos delante de nosotros o tráigannos, no dice. Él solo, sin Ur. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y a Ur. No, y los trajeron a Aarón. ¿A cuántos había dejado Moisés? A dos, encargados de todo asunto. Aarón prevaleció y Ur quedó relegado de tan trascendental decisión. Yo creo que sí, él se opuso y como lo hemos visto en los evangelios, que a Jesús muchas veces lo quisieron apedrear, lo quisieron matar por ir en contra de las tradiciones y los mandamientos de los fariseos y todas esas sabiduría humana. No lo mataron porque no era su tiempo. Ur debió haber caído a manos de esos 3000 hombres. Y Aarón, por preservar su vida, como dice Job, dice en Job, Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y él los tomó de las manos de ellos
No dice que ellos los tomaron, sino que él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. O sea, ¿de dónde sacó un becerro? Pues lo sacó de todo el mensaje que Dios había dado acerca del becerro, del sacrificio. Por eso es que les decía que Aarón lo que hizo fue un evangelio diferente. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Recordemos que hoy donde están en lugares altos, en los cerros. Dice, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La palabra de Dios dice: el hombre pecador que no entiende, que no comprende la gracia de Dios, se deja engañar por su corazón, y de su mismo corazón engañado hace un ídolo de madera, de barro, de metal, de piedras preciosas, de oro, de plata, de bronce, de cemento, de un leño. Hace un ídolo y se postra delante de él, y no se dando cuenta que eso no es más que un trozo de palo. Y luego ciertamente se ofrece a él todas las cosas, porque esa comida y esa bebida se ofrecieron a ese ídolo, como luego dice el Espíritu Santo. Lo que los gentiles, lo que los que pecadores, los idólatras ofrecen a sus dioses, a los demonios lo ofrecen, comida y bebida, y luego se levantan a regocijarse, a hacer fiesta, y hacen fiesta. Por eso hay tantas fiestas, a tantos patrones. Pero también dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos, cuando ciertamente el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos nosotros la necesidad bastante grande de estar de acuerdo, de prevalecer juntamente con el otro, con el que está en nuestra casa, que no hagamos lo mismo que hizo Aarón con Ur, de dejar a Ur por fuera y tomar la decisión solo, de juzgar qué era lo mejor para el pueblo y ceder ante la presión del pueblo, ante la dureza del corazón del pueblo. Yo le pido al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia y su misericordia conceda a todos los hombres y mujeres que están unidos en matrimonio, para que su casa, su hogar, sea santificado. Los dos puedan trabajar en equipo, los dos puedan vencer a Amalek, los dos puedan prevalecer ante la presión que ejercen sus propios hijos, aún su parentela, aún su familia, contra el Evangelio, que aún puedan permanecer y puedan prevalecer en la verdad. Los cónyuges se mantengan unidos, como están unidos a Cristo Jesús, para perseverar y preservar la verdad en su hogar y en su familia, para que ninguna pareja de esposos haga becerro de oro en su casa, para satisfacer la necedad y la dureza del corazón de los miembros de ese hogar, sean hijos, sean hijas o parientes, sean padres o sean madres. Yo te ruego, Padre Santo, con mis hermanos aquí presentes, que también así hagas con aquellos que están, Señor, que son padres solteros o madres solteras, que conviven con alguien, que ellos estén de acuerdo con esa persona, en que ellos y su casa te servirán a ti, y que no cederán, Padre Santo, ante la presión de los 3000,
ante la presión de los hombres pecadores, ante la presión de sus parentelas, que les parece cosa extraña que ellos no corran en el mismo desenfreno de disolución. Te ruego, Señor amado, que sea loado y glorificado el nombre de tu Santo Hijo en todas las familias cristianas evangélicas. Que no tengamos la venida del Señor Jesucristo por tardanza. Que esto no sea motivo, Señor, para tomar por libertinaje tu gracia. Y que estemos de acuerdo, Señor, con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo para darte la gloria y el honor a ti en todas las cosas. Guarda nuestro corazón de la idolatría. Guarda nuestro corazón de hacernos un becerro de oro. Guárdanos, Padre Santo, mediante tu poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, pastor.